Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Carmen Te Visita, como siempre con un programa súper especial. Este mes de septiembre, mes de la Biblia, un mes sumamente especial para acogernos cada día a esa hermosa palabra de confiar siempre en la palabra de Dios a través de la Biblia. Les invito a compartir un programa súper especial en Carmen Te Visita. Muy bienvenidos. El mes de la Biblia es una celebración tanto personal como comunitaria. La palabra de Dios que penetra en nuestro ser interior trayendo luz y vida también nos desafía a bendecir a los creyentes y predicarla en todo lugar. La Biblia habla de Cristo, ella contiene el mensaje de salvación. El Día Nacional de la Biblia tiene su origen en San Pedro de Macorís. La República Dominicana es el único país en tener un Día Nacional de la Biblia, instaurado cada 27 de septiembre mediante la Ley 208-84. El reverendo Álvaro Vicioso Santil, quien fuera pastor de la primera iglesia evangélica dominicana en San Pedro de Macorís por los años 80, había desempeñado la función de encargado de la sede de la Sociedad Bíblica Dominicana por espacio de 21 años y a quien le surgió la idea de que se legislara para que cada 27 de septiembre se celebrara el Día Internacional de la Biblia. El reverendo Vicioso Santil, a raíz de esta iniciativa, visita varias veces el Congreso para que fuese aprobado como proyecto de ley, pero no lo ejecutaron. El señor Escoto Veloz presentó la moción, la cual fue aprobada sin ninguna objeción, y todos los legisladores se pusieron de pie para aprobar el proyecto de ley, el cual establece que el 20 de septiembre se celebre el Día Nacional de la Biblia, siendo la República Dominicana el único país en el mundo que ha legislado en torno a esto. Pero ¿cuál es la importancia de la Biblia? Estoy de acuerdo con todo lo que propone la autora, que menciona que la lectura de la Biblia nos hace más sabios, nos ayuda a vencer las tentaciones que enfrentamos todos los días, nos trae paz y es una guía para la vida, nos ayuda a estar conscientes de nuestra relación con Dios y nos enseña historia y nos hace mejores seres humanos. ¿Cuál es el primer nombre que llevó la Biblia? Se trata del llamado Codex Sinaiticus o Códice Siniático, una colección de manuscritos del siglo IV a.C., escrito en griego antiguo y que contiene gran parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Complemento. La Biblia, considerado como el libro más vendido del mundo, es uno de los textos que no falta en los hogares. Esta es una recopilación de obras que fueron escritas en un principio en hebreo, arameo y griego. Además de dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El primero abarca la historia del pueblo hebreo y las promesas que le hizo Dios ante el nacimiento de Jesús, mientras que el segundo registra la vida de Jesucristo y los acontecimientos después de su muerte. ¿Cuál es el versículo más corto que posee la Biblia? El versículo más corto que posee la Biblia se encuentra en el libro de Job, capítulo 3, versículo 2. Está formado por dos palabras, es el siguiente: dijo así. Y el versículo más largo de la Biblia se encuentra en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9, compuesto por 81 palabras. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Sibán. La Biblia
se divide en una recopilación de 66 libros escritos por 40 autores en un periodo que abarca 1600 años. Su nombre proviene del griego biblión, que traducción significa libros o rollos. Está dividido en un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cada uno cuenta con 5 secciones, las cuales están compuestas por 66 libros, que a su vez se dividen en 1118 capítulos y 31.187 versículos. El Antiguo Testamento contiene Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros proféticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Libros de profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Libros de profetas menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jaeo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento: los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libros históricos: Hechos de los Apóstoles, Epístolas Paulinas, Romano 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1 y 2, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, Tito y Filemón. Epístolas generales: Hebreos, Santiago 1 y 2, Pedro 1, 2, 3, Juan y Judas. Para los creyentes, la Biblia es un libro inspirado que nos trae la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al entregarnos sus instrucciones? Si creemos que la Biblia debe ser accesible tanto para los eruditos como para los que no lo son, entonces esta tiene un propósito divino: llevar a la gente a Jesús. ¿Quién escribió y cómo escribieron la Biblia? La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar la famosa biblioteca a la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapiensales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina, en la que se basa el texto cristiano actual. Una recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel, llamado texto masotérico, tradición en hebreo, se hizo en el siglo X. Es la versión hebraica que no incluye el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la recopilación de los evangelios que retrataron la vida de Jesús, tuvo numerosas fuentes y autores. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento de Juan que data de los años 125 y 130 después de Cristo. De aquellos originales de la Biblia alejandrina, al igual que los textos de los filósofos griegos presocráticos, no hay ningún rastro físico. Todo aquello se esfumó debido a los saqueos e incendios de la legendaria biblioteca, pero también debido a su débil soporte de transmisión. El papiro, la vileta y el cuero no resisten el paso del tiempo. Lo mismo sucedió a los escritos evangélicos. ¿Cómo sobrevivió ese conocimiento? Durante años se han hecho miles y miles de copias. Sin embargo, eso produjo una duda hermenéutica. Los textos antiguos fueron copiados por batallones de escribas, frecuentemente en los monasterios, y sufrieron numerosas afrentas que van desde la simple falta de ortografía o de atención del copista, hasta la corrección doctrinal y voluntaria. Como cada copia siempre tenía algún error de interpretación o transición, la paleográfica cristiana se ha esmerado en comparar copias con otras copias para recomponer un texto lo más parecido al original. Cuando los dos pastores beduinos preguntaron por error en el 1947 en una cueva en busca de una cabra perdida y descubrieron antiguos rollos encerrados en vasija, se desató una de las disputas paleográficas más fascinantes de la historia. Estos rollos contenían extractos o pasajes enteros de los libros de la Biblia. Se le denominó a los rollos del Mar Muerto. Procedían del año 150 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Muy pronto surgieron teorías curiosas sobre su contenido. Unos afirmaban que eran textos que daban una vuelta a los textos sagrados, los cuales habían sido deformados a lo largo de los siglos por la historiografía cristiana. Otros añadieron que la iglesia no quería dar a conocer su contenido, pues contenían reveladoras contradicciones sobre Jesús. Los hubo que dijeron que era el mejor testimonio del Nuevo Testamento, y hasta que Jesús formó parte de la comunidad de los esenios, la secta enigmática que había escrito y guardado esos textos en vasijas. Los textos hallados en las cuevas de Qumrán, a la orilla del Mar Muerto, son fragmentos procedentes de unos 800 manuscritos que en su origen se presentaron en forma de rollos. Muchos de esos manuscritos son copias de copias, pues en la antigüedad el papiro era desgraciadamente la forma más popular de transmitir el saber, y el papiro se deterioraba fácilmente.
Antiguo Testamento. ¿Qué contenía entonces? En parte son textos bíblicos del Antiguo Testamento y en parte son textos religiosos no bíblicos de diversos signos, como reglas morales y legales. Existen unos 200 manuscritos bíblicos, entre los que se encuentran 32 copias del libro de los Salmos, 28 copias del Deuteronomio, 21 copias del libro de Isaías, con cintas íntimas del Éxodo y del Deuteronomio, tiras que se ponían en un estuche que se llevaban en el brazo o sobre la cabeza. Los manuscritos esenios permitieron completar algunos pasajes oscuros de la Sagrada Escritura, pero no descubrieron nada realmente fascinante, a pesar de que se trató de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Al cotejarse los manuscritos de Qumrán con las versiones modernas de la Biblia, muchos exégetas y paleógrafos respiraron tranquilos al comprobar que la historiografía cristiana, después de todo, había trabajado con enorme exactitud, había logrado componer unos escritos sagrados bastante certeros. Los manuscritos de Qumrán demostraron que el trabajo de los doxógrafos y los paleógrafos cristianos fue serio y atinado durante siglos, y que en Qumrán solo había textos del Antiguo Testamento. Aunque parezca increíble, reunir las partes del Nuevo Testamento fue una tarea incluso más ardua para los eruditos. Tras la muerte de Jesús, en la primera mitad del siglo I, sus milagros y obras fueron pasando de boca en boca hasta extenderse por todo el Mediterráneo. En la segunda mitad del siglo I había decenas de versiones, en siriaco, en copto, en latín, en griego culto, en armenio. Algunas coincidían, otras no. El caso es que a medida que pasaba el tiempo, aumentaba el número de versiones. Cuanto más famoso era Jesús y más se extendía el cristianismo por el mundo, más difícil era encontrar la versión fiable de su vida. En el 370 se elaboró una lista que contenía 4 evangelios creíbles, además de epístolas o cartas de San Pablo, Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis de San Juan. En un concilio celebrado en 397 después de Cristo, fueron consagrados después de cotejar unos con otros y descartar varias versiones. El Evangelio de San Mateo es el más directo, puramente. Mateo fue uno de los discípulos que Jesús, a quien le encomendó una misión del apostolado por el mundo. San Marcos y San Juan no conocieron a Jesús, pero oyeron de él por los relatos de San Pablo. Eran sus discípulos. Por último, está el Evangelio de San Juan, el más joven de los discípulos. Este Evangelio es diferente a los otros 3 en su redacción y en su estilo. Ahora bien, estos evangelios pudieron haber sido escritos por ellos o por comunidades de fieles que recogieron estas versiones y las compilaron entre el siglo I y el III. Luego, estas versiones fueron copiadas centenares de veces hasta que los concilios las consagraron. Los eruditos de hoy calculan que hay a su disposición hasta 150.000 manuscritos antiguos, pero dentro de esa marambuta de manuscritos se ha determinado cuáles son los más fiables. Son manuscritos que se hallan hoy en el Vaticano, en San Petersburgo, en París, en Cambridge. De algunos solo hay pequeños trozos que han tenido que ser completados con versiones posteriores. El manuscrito más antiguo y completo del Nuevo Testamento es el Codex Sinaiticus, conservado en la Biblioteca Británica de Londres. Está escrito en griego uncial, un tipo de letra mayúscula, y data del 330-350 después de Cristo. Pues hablamos de todo suelto, el más antiguo procede del 125-130 después de Cristo. Se llama el Papiro Rylands y procede del Evangelio de San Juan. Está escrito por ambas caras, se conserva en la Biblioteca Rylands de Manchester. Jesús lloró porque el versículo más triste de la Biblia es el más corto. La Biblia comenzó a ser dividida en capítulos y versículos a partir del siglo XIX por eruditos judíos llamados masoretas, que lo hicieron como el Antiguo Testamento. Influenciado por ellos, el obispo de Canterbury, Stephen Langton, siguió las divisiones de capítulos para el Nuevo Testamento. Entonces, inspirado todavía por esos maestros judíos, Robert de Etienne dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551. Así nació la Biblia, tal cual la conocemos hoy día. Esto ocasiona que se den varias malas interpretaciones por sacar versículos bíblicos totalmente fuera de contexto, pero la parte buena o divertida es que da a diversos juegos o curiosidades. Uno de ellos es la longitud de los versículos, cuál es el más largo, dónde está ubicado la mitad de la Biblia, cuál capítulo o versículo es el más corto, entre otros. El más llamativo para mí es el más corto. Ya dependiendo de la versión bíblica que tengas, está expuesto, se lo peleen entre el no matarás y Jesús lloró. En esta ocasión me decantaré donde Jesús es el protagonista. El trasfondo de esta historia es que Jesús llega a un lugar llamado Betania, donde su amigo Lázaro, hermano de otras amigas llamadas Marta y María, había muerto. Cuando Jesús las ve, siente una gran compasión en su corazón y comienza a llorar. Es muy detallista Robert de Etienne al separar este versículo solo con esas dos palabras o solamente con esa expresión de dolor y afecto. Jesús lloró. Yo creo que lo hizo de esa forma porque cuando una persona la inunda la tristeza, no hay palabras necesarias para describirla. Lees que alguien llora por la muerte de una persona y sabes, o te das una idea del dolor que está atravesando.
Textos bíblicos donde Jesús nos demuestra su gran compañía. En Isaías 43, del 1 al 2, pero ahora así dice el Señor, al que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. En Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? En Marcos 11, 24. Por eso les digo, crea que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Salmo 71, 5. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el nombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Eclesiastés 3:11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, realiza de principio a fin. Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y sabe los espíritus abatidos. Solamente en los libros de la Biblia se dice que son palabras de Dios porque son inspirados por Dios, porque Dios es su autor. No se puede demostrar la existencia de la inspiración, porque esa inspiración de Dios es un hecho que escapa a toda experiencia humana directa. Cinco consejos básicos para leer la Biblia. Leer la Biblia puede ser una tarea intimidante para aquellos que nunca la han leído o sienten que quizás es muy difícil de entender. Aún así, para el cristiano, esta práctica debe ser parte del diario vivir. Considera estos 5 consejos básicos para leer la Biblia. Antes de empezar a leer la Biblia, recuerda que es bueno orar y pedir a Dios que te ayude a entender lo que vas a leer y que te ayude a mantener un corazón abierto a su enseñanza. Es que es una buena versión. Hoy tenemos muchas versiones de la Biblia gracias a organizaciones que se han dedicado a traducir y publicar estas escrituras. Es importante escoger una versión que puedas entender y que te ayude a hacer sentido de lo que lees. 2 versiones populares y fáciles de leer son la Nueva Versión Internacional de la Biblia y la Reina Valera contemporánea. Muchas Biblias vienen con notas de estudios y algunas son específicamente para mujeres, hombres, jóvenes, parejas, etc. Hay muchas opciones para cada persona. Familiarízate con el texto. La Biblia es una colección de libros y cada uno de estos libros tiene un propósito. Algunos son libros de historia como los libros del Pentateuco en el Antiguo Testamento, los Evangelios y Hechos en el Nuevo Testamento. Otros como los Salmos son oraciones y alabanza. También están los libros proféticos como Isaías y Daniel y la carta que escribieron algunos de los apóstoles a los miembros de las primeras iglesias. Antes de empezar la lectura bíblica, toma 1 o 2 minutos para relacionarte con el libro del pasaje que vas a leer. Muchas Biblias incluyen una introducción para cada libro o división. Hazte preguntas como quién escribió este libro, un reconocido profeta, a quién está dirigido este pasaje, a una persona, a un pueblo, una región, una iglesia, etc. ¿Por qué fue escrito este libro? Preservar la historia, profecías, dar a conocer a Jesús, los evangelios, instruir al creyente. ¿Qué opinas que es el mensaje total del libro? Explicar cómo Dios creó al mundo en Génesis, inspirar sabiduría en Proverbios, la formación de la iglesia en Hechos, la segunda venida de Jesús en Apocalipsis. Esto te ayudará a leer el pasaje bajo el contexto adecuado. A veces, personas que ignoran el contexto del pasaje terminan confundidas o con una idea errónea del cristianismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos que era común que un hombre tuviera más de una esposa. El algo aceptable en aquella etapa de la humanidad, pero ya para los tiempos del Nuevo Testamento las normas han cambiado y estas son las que nos afectan hoy. Leer el texto cuidadosamente. Es recomendable que primero leas el texto entero de principio a fin. Si tienes algunas preguntas o una sección en particular, te ministro, vuelve a leer esa parte despacio y hasta empieza de nuevo si quieres. Leer la Biblia toma su tiempo porque realmente lo que estás haciendo es escuchar. Cuando la lee, Dios te está hablando y Él merece que les prestes su oído. Por eso es bueno dedicar un tiempo aparte durante el día para leerla y así evitar interrupciones y distracciones. Reflexiona en lo que has leído. Después de leer el pasaje, pregúntate, ¿cuál fue el mensaje
principal de este pasaje. ¿Por qué quiso Dios que se escribiera esto? ¿Qué me quiere decir Dios a mí con este pasaje? ¿Cómo puedo adaptar esto a mi vida? Ora y aplica lo que acabas de aprender. Al final de la lectura, ora que Dios te ayude a aplicar las enseñanzas que acabas de leer. Si hay algo que todavía no entiendes o te causa confusión, pídale sabiduría y entendimiento a Dios. Continúa leyendo el pasaje, meditando en él durante la semana. Si puedes, conversa sobre el texto con un amigo de la iglesia, grupo de estudio bíblico o con uno de los líderes de tu iglesia que puedan aportarte algo más. La oración más poderosa que podemos rezar, que se encuentra en la Biblia, es el Padre Nuestro. La Biblia del latín Biblia y del griego Biblia, libros, es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación de Dios y la humanidad. La Biblia está considerada por dos partes principales: Antiguo Testamento, Tanakh, libros sagrados canónicos como el judaísmo, y el Nuevo Testamento, que se enfoca en Jesucristo y el cristianismo primitivo. Fue en el Concilio de Roma en el año 382 cuando la Iglesia Católica junto al Papa Damaso instituyeron el canon bíblico como la lista del Nuevo Testamento, similar al de Atanasio de Alejandría y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los siglos. Esta versión fue traducida del griego al latín por Jerónimo de Vulgata por encargo de la Iglesia. Posteriormente, los concilios regionales de Hiponia en el 397 y cuarto del Cartago del 419, en los cuales participó Agustín de Hipona, aprobaron definitivamente dicho canon. En el año 405 esta lista fue enviada por Inocencio al obispo Euseperio de Tolosa en la Galia, hoy Francia, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. El Concilio de Trento fijó el canon de la Iglesia Católica declarando dogma. Se estima que a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia en todas sus variedades, aunque algunos la cifran en mucho más. La mayoría en las últimas décadas, 3.900 millones entre los años 1960 y 2013, lo que la convierte en el libro más distribuido y vendido de la historia, siendo frecuentemente reconocido como el libro más influyente de todos los tiempos. Se atribuye el gran éxito de su distribución en los últimos tiempos a la imprenta, habiendo sido el primer libro realizado por medio de la impresión con tipos móviles, la conocida como Biblia de Gutenberg. En mayo de 2000 se afirmó que la Biblia ha hecho más para dar forma a la literatura, a la cultura y el entretenimiento que ningún otro libro que se haya escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene equiparable y no tiene síntomas de estar menguada. Cada año se venden unos 100 millones de ejemplares de la Biblia, habiendo sido traducida en 438 idiomas en su totalidad: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y textos adicionales, y de forma parcial al menos a 2.454 idiomas. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanakh y la Septuaginta, Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la parte bíblica en sí. Los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. El libro completo más antiguo, el de Osea, es también de la misma época. El pueblo judío identifica la Biblia con el Tanakh, para el que carece de sentido y no es aceptada la denominación como Antiguo Testamento, al no aceptar la validez del Nuevo Testamento. El canon católico de la Biblia que se conoce hoy fue creado por la Iglesia primitiva, que en las cartas de Ignacio de Antioquía a la Iglesia de Esmirna se ve mencionado como católica universal. Bajo el pontificado del Papa Damaso I en el Sínodo de Roma del año 382, y esta versión es la que Jerónimo de Estridón tradujo al latín. Dicho canon consta de 73 libros, 46 constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente deuteronocáuticos: Tobit, Judith, primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácida y Baruch. Y el 27 del Nuevo Testamento fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393, ratificado en el Concilio III de Cartago en el año 397 y el Cuarto Concilio de Cartago en el año 419. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos y el Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito con una lengua griega koine, en el que se cita con frecuencia el Antiguo Testamento de la versión de los 70. Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina de Cristo. En el siglo XVI, los diferentes movimientos de reforma protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste en discusiones filosóficas, separarse de unos de otros. Para menguar este problema se definió el principio llamado sola escritura, que significa solamente la Biblia puede ser considerada fuente de doctrina cristiana. Para la Iglesia Católica, además, la Biblia también son fuente doctrinal.
la tradición, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, discípulos de los apóstoles y las decisiones emanadas de los concilios. Esta divergencia entre los cristianos se identificó después de 1870, cuando el Papa Pío X promulgó la Constitución Pastor Artenus del Concilio Vaticano I, que reafirma el primado papal y proclama la infalibilidad del sumo pontífice en asuntos de fe, moral y doctrina cristiana. Todos los escritos del Nuevo Testamento están marcados por Jesucristo como el punto de partida para la fe y la predicación y son la figura central del cristianismo. El Evangelio de Marcos se presenta así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Marcos 1:1. Los Evangelios hablan de las enseñanzas y las obras maravillosas de Jesús, sobre cómo reunió discípulos a su alrededor, entró en conflicto con la sociedad existente, fue acusado de blasfemia, cómo fue crucificado, muerto y resucitado después de 3 días. Desde entonces ha enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Lo mismo ocurre con las cartas y otros escritos del Nuevo Testamento. Jesucristo juega un papel dominante en los escritos de Pablo. La epístola de los Romanos comienza con el Evangelio de su Hijo. Jesucristo es nuestro Señor, Romanos 3:1. Los escritores del Nuevo Testamento y la Iglesia reconsideran que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Según ellos, Jesús ascendió al cielo, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde vendrá para juzgar a vivos y muertos. La carta de los apóstoles, según sus testimonios de sí mismos, son el intento de realizar el mandato de la misión, transmitiendo la enseñanza de Jesús e interpretando sus enseñanzas. Según Jesús, los apóstoles hablan con su autoridad y sus palabras deben recibir tanta importancia como la suya. Algo parecido aparece en Isaías, libro escrito por 3 profetas del mismo nombre. Ahí se afirma que en descanso y reposo como salvos, en quietud y confianza está nuestra fortaleza. 6 funciones de la palabra viva de Dios. En Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Como tal, la palabra de Dios es muy activa. Funciona para hacer muchas cosas, tanto para Dios como para nosotros. En esta entrada veremos algunos versículos que muestran 6 de las funciones principales de la palabra viva y eficaz de Dios. Primero, la palabra de Dios da testimonio de Cristo. Juan 5:39 dice: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La primera función de la palabra de Dios es dar testimonio de Cristo. De principio a fin, las Escrituras revelan a Cristo maravilloso y su obra redentora. El Nuevo Testamento claramente da testimonio de Cristo, pero ¿qué tal del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento son sus muchas historias, profecías y poemas genealógicas. Trata realmente de Cristo. Después de su resurrección, en Lucas 24:44, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: estas son mis palabras, las cuales os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto significa que todo en el Antiguo Testamento, que incluye los libros de la ley, los profetas y los salmos, fue escrito acerca de Cristo. Lo que esto significa para nosotros, debido a que las Escrituras testifican acerca de Cristo, deberemos entrar en Él cuando acudimos a la Biblia a fin de tener el máximo beneficio de la palabra antes de leer y podamos orar. Señor Jesús, quiero hallarte en tu palabra. Vengo a ti ahora mismo, ayúdame a verte en cada página. La palabra de Dios hace al hombre sabio para la salvación. En Timoteo 3:15 dice: y que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Las Escrituras hacen al hombre sabio para la salvación, lo que indica lo que revelaron el camino de la salvación de Cristo, la salvación en Dios, en Cristo, y la senda que conduce a la salvación por medio de la fe. Esto es su palabra, que sabemos cómo ser salvos. La palabra de Dios hace que las personas sean regeneradas. En 1 de Pedro 1:23 dice: habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de corruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es una simiente de vida cuando las personas escuchan su palabra. Esta opera en ellos a fin de regenerarlos con su vida. La nota 2 de este versículo está en el Nuevo Testamento, versión recobro. Dice: la simiente contiene vida. La palabra de Dios, como simiente incorruptible, contiene la vida de Dios. La palabra de Dios es la leche espiritual de los creyentes. En 1 de Pedro 2:2-3 dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra, dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Después que los bebés nacen, su necesidad inmediata no es aprender, sino ser nutridos. Necesitan leche para vivir y crecer. La Biblia es la leche que nos puede hacer crecer espiritualmente. Después que recibimos al Señor, somos como niños recién nacidos. Nuestra necesidad más importante es acudir diariamente al Señor en su palabra y beber la leche espiritual. Entonces, así como un bebé crece al comer bien, nosotros creceremos en la salvación de Dios.
La palabra de Dios es el pan de vida de los creyentes. En Mateo 4:4 Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios no solo es leche espiritual para nosotros, también es nuestro pan de vida espiritual. Nunca podemos graduarnos de comer la palabra del Señor todos los días, así como nunca nos podemos graduar de comer alimento físico cada día. Aún el Señor Jesús, mientras vivía como hombre en la tierra, tomó la palabra de Dios como su pan. Así que no importa cuánto crezcamos en la vida divina como creyentes, aún necesitamos ser nutridos diariamente de la palabra de Dios a fin de ser cristianos saludables y normales. La palabra de Dios hace que los creyentes sean hombres cabales. En la segunda de Timoteo 3:16-7 dice, toda la escritura está dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. La palabra de Dios hace que los creyentes sean cabales, haciéndolos hombres de Dios enteramente equipados, listos para toda buena obra. Cuando leemos la Biblia con nuestro corazón vuelto al Señor, la palabra opera en nosotros, mostrándonos algo más de Cristo, ver más de Cristo. Automáticamente nos enseñará, redarguirá, corregirá e instruirá en justicia. A medida que esto sucede, llegamos a ser creyentes más cabales y más equipados para toda buena obra. Todos los días podemos progresar y beneficiarnos de la palabra de Dios. Podemos orar, Señor, no quiero pasar por alto lo que tú tienes para mí hoy en tu palabra. Quiero que tu palabra me sea útil hoy. Por favor, mientras leo, muéstrame más de ti. Hazme un hombre más cabal. Hoy te lo pido. La palabra de Dios es verdaderamente maravillosa. Es crucial para nosotros pasar tiempo en ella todos los días. ¿Qué parte es buena para comenzar a leer la Biblia? Para los principiantes es importante tomar en consideración que la Biblia no es un libro ordinario que se lee tranquilamente de pasta en pasta. En realidad es una biblioteca o colección de libros escritos por diferentes autores en muchos lugares dentro de un periodo de 1500 años. Martín Lutero dijo que la Biblia es la cuna de Cristo porque finalmente toda la historia de profecía bíblica apuntan a Jesucristo. Por lo tanto, cualquier nuevo lector de la Biblia deberá comenzar con los Evangelios. El libro de Marcos es conciso y corto, siendo un buen lugar para comenzar. Luego tal vez quieres seguir con el Evangelio de Juan, el cual se enfoca en las cosas que Jesús declaró acerca de él mismo. Marcos nos cuenta acerca de lo que Jesús hizo, mientras que Juan nos dice lo que Jesús dijo y quién es él. En Juan se encuentran algunos de los pasajes más claros y sencillos, tales como Juan 3:16, pero también algunos de los más profundos y difíciles. El leer los Evangelios Mateo, Marcos y Lucas y Juan te familiarizará con la vida y el ministerio de Cristo. Después de esto, lee a través de algunas de las epístolas, Romanos, Efesios, Filipenses. Ella nos enseña cómo vivir nuestra vida de manera que honren a Dios. Cuando comienzas a leer el Antiguo Testamento, lee el libro de Génesis. Nos relata la manera en que Dios creó al mundo y nos dice acerca de la caída de la raza humana en el pecado, así como el impacto que esto tuvo en el mundo. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio pueden resultar difíciles de leer porque tratan de todas las leyes por las que Dios requería que viviera el pueblo judío. Aunque no debes evitar estos libros, tal vez sea mejor dejarlos para un estudio posterior. En cualquier caso, trata de sumergirte muchos en ellos. Lee desde Josué hasta Crónica para tener un buen conocimiento de la historia de Israel. El leer desde Salmos hasta los Cantares de Salomón te dará una buena idea de la poesía y la sabiduría hebrea. Los libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías, pueden resultar difíciles de entender. Recuerda, la clave para entender la Biblia es pedirle a Dios sabiduría en Santiago 1:5. Dios es el autor de la Biblia y Él quiere que comprenda su palabra. Puedes estar seguro de que Dios bendecirá tus esfuerzos para conocerlo, a Él y a su palabra. No importa dónde comiences y no importa cuál sea tu método de estudio. Necesitamos la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma digna de confianza, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, radiante, que alumbra los ojos, pura, perdurable para siempre, firme, justa, más preciosa que el oro y más dulce que la miel. Salmo 19:7-11. La palabra de Dios es verdad y la verdad cambiará tu vida. Juan 17:17. Feliz de llegar
llegar al término de Carmen Te Visita y esperando de verdad, de todo corazón, que haya sido de aprendizaje para cada uno de ustedes e invitar a los que nunca han tomado en sus manos una sagrada Biblia, que la tomen y que empiecen por Marcos, por los evangelistas. Marcos te va a hablar de la sencillez de la palabra, Juan de la vida de Jesús, y ahí vamos a adentrarnos en esa riqueza maravillosa que solamente nos la puede dar Jesús. Le invito a que se adentren a buscar de Jesús, a llenar su corazón, llenar su interior, que al fin y al cabo es lo verdadero de la vida. Buscar de Jesús y llenar nuestro interior. Luego lo exterior, Dios nos lo completa por dentro. Y recordar que cada programa que ustedes no pudieron ver, solamente tienen que traer a YouTube, Carmen Te Visita, y ahí vas a elegir el programa que quieres ver, te pondrás al día con Carmen Te Visita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y cada semana feliz de que nos acompañen y que cada día seamos más viendo este programa súper especial que hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes. Bye, bye, buenas noches.